bien jóvenes del grado 11. Aquí tenemos entonces la segunda guía del área de física para este primer periodo. Entonces, esta segunda guía pues es el tema de dinámica, que realmente es un tema de décimo, pero pues obviamente el año pasado no alcanzamos a verlo. Ya saben entonces, la fecha será entre el 8 de febrero y el 19, ¿cierto? Sería el 19 la fecha límite para poder entregarlo. Pues las instrucciones de las mismas, por el momento lo van a mandar a esta dirección de correo electrónico y pues también lo hacen a mano y en este horario, ¿cierto? Ya cuando nos habiliten pues el sistema de Classroom ya lo haríamos por ese método que es inclusive más sencillo para todos, ¿cierto? Entonces empecemos a mirar de qué nos está hablando la guía. La dinámica pues básicamente es esa rama de la física que habla acerca del movimiento y las causas que lo producen, digámoslo así, entonces las fuerzas, ¿cierto? Para ello lo más importante es mirar las leyes de Newton para el movimiento. Newton fue el precursor de tres leyes fundamentales y que han servido mucho para el avance de las ciencias físicas, ¿cierto? Entonces la fuerza es cualquier causa que es capaz de modificar el estado de movimiento de un objeto que está en reposo, ¿cierto? Entonces, bueno, la primera ley de Newton, ¿qué es lo que en realidad dice la primera ley de Newton? Que si un cuerpo está en reposo, pues él va a permanecer en reposo, salvo de que haya algo que lo obligue a moverse mediante, digamos, una fuerza, ¿cierto? Básicamente esa es la primera ley de Newton. Bueno, la segunda ley de Newton es fundamental porque con ella encontramos esta relación, que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces es una formulita muy sencilla y que nos va a servir mucho para el trabajo acá en esta parte de lo que es la dinámica e igual para temas posteriores. Entonces miremos en qué unidades se mide la fuerza. Entonces como la fuerza es igual a la masa por la aceleración, entonces la masa pues la damos en kilogramos. Y la aceleración siempre hemos dicho que se da en metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza se mide en kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, que se resume en newton. O sea, decimos tantos newton, para no decir kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Ya esto lo colocamos así discernido, es como cuando lo vamos a descomponer, ¿cierto? Por ejemplo, si voy a hallar el valor de digamos, de la aceleración, de la masa, conociendo la fuerza, entonces ahí sí ya nos tocaría discriminarlo, ¿cierto? Bueno, y la tercera ley de Newton, que es una de las leyes más importantes de la física, de hecho, pues de aquí en adelante la van a escuchar mucho y de hecho creo que lo han escuchado mucho. ¿De qué dice la tercera ley de Newton? Que a toda acción hay una reacción. Por decir algo, voy a hacer aquí como un pequeño dibujito. Supongamos que este sea el tablero que lo estamos mirando como de lado, ¿cierto? De lado, supongamos que lo pudiéramos mirar de lado, como que estuviéramos entre dos aulas, ¿cierto? Si yo a ese tablero le oprimo por aquí una fuerza, una determinada fuerza, ¿cierto? Digamos, de tantos newton, ¿qué va a pasar? Siempre va a ocurrir una fuerza de igual magnitud. Por decir algo, si ella fue, por ejemplo, de 3 newton, aquí me va a aparecer una fuerza también de 3 newton, pero en sentido contrario. Y gracias a eso es que el tablero pues no se deforma, ¿cierto? Entonces a toda acción hay una reacción, es una de las leyes más conocidas en la física, ¿cierto? La van a escuchar mucho, ¿cierto? Bueno, ahora miremos lo que es masa y peso. Por lo general cuando uno se monta en una báscula, uno mira ahí y le preguntan, bueno, ¿y cuál es su peso ahí? Ustedes dicen 50, 40, 60 kilogramos. Eso realmente no está midiendo peso, lo que está midiendo es masa. Eso es un error pues que se han cometido siempre, inclusive desde la medicina, que dicen que el peso suyo son 55 kilos o kilogramos pues. Realmente lo que se está midiendo ahí es la masa. Para hallar el peso, simplemente es coger esa masa que nosotros tenemos y multiplicarla por la gravedad, ¿cierto? Entonces esa masa siempre la vamos a dar en kilogramos. Le colocamos W pues porque eso viene, la mayoría de los libros le colocan la W porque eso viene pues del inglés que significa weight, o sea peso. Entonces simplemente, cuando conocemos la masa, simplemente la multiplicamos por la gravedad que es 9.8 aproximadamente y ya obtenemos el peso. Ahora tenemos por aquí un término muy importante que es el rozamiento. El rozamiento es que es una fuerza que se opone al movimiento cuando yo
cuando hay dos superficies en contacto, por decir algo, el zapato de nosotros con el piso. Y gracias a esa fuerza de rozamiento es que nosotros no nos caemos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen, por ejemplo, un colchón de esos o una tira de esas que le llenan de agua y jabón, ¿por qué nos resbalamos tan fácil ahí? Porque el rozamiento es muy pequeño. Esa fuerza, ese coeficiente de rozamiento es muy pequeño, entonces nos caemos muy fácil, igual por ejemplo con una cáscara de banano o de plátano, ¿cierto? Entonces para el rozamiento tenemos por aquí una formulita básica que es que la fuerza de rozamiento es la fuerza que hace que nosotros podamos sostenernos en pie, ¿cierto? Para no caernos, es igual a que al coeficiente de rozamiento por una fuerza que es, digámoslo así, como el peso, pues, el peso del elemento o de la persona, ¿cierto? Entonces aquí dice que esta U, que es como una U en mayúscula, es el coeficiente de rozamiento. Y por último tenemos por aquí un elemento que se llama dinamómetro, que con este aparato es que nosotros medimos la fuerza. Es muy parecido como a la báscula, esa báscula que, por ejemplo, ustedes ven en las carnicerías que ahora son digitales y que anteriormente eran en forma como de un reloj, o sea, análogos, ¿cierto? Esto es lo mismo, pero aquí no me va a medir kilogramos, sino que aquí me va a medir es fuerza, para saber qué fuerza le estamos aplicando. Por ejemplo, en algunos gimnasios se ve eso, para saber qué fuerza estás aplicando, o te dice, puedes aplicarle máximo tantos newton, ¿cierto? Entonces ya vos, dependiendo de lo que estás haciendo, mira si le puedes aplicar más o menos. Entonces miren, vamos a mirar algunos de estos ejemplos que tenemos ahí en la guía, algunos, ¿sí? Porque todos pues no nos alcanza aquí en el video que apenas es de 15 minutos. Dice qué fuerza neta se necesita para acelerar un auto de carreras de 1500 kilogramos cuya aceleración es 3 metros sobre segundo al cuadrado. Pues como habíamos dicho que de acuerdo a la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, simplemente multiplico estas dos cantidades y mire que me queda kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. 1500 por 3 sería 4500 newton, porque kilogramos metros sobre segundo al cuadrado habíamos dicho que son newton. De ya, eso es todo lo que hay que hacer ahí. Miren que es muy sencillo. Para el segundo punto tenemos que hacer alusión a una formulita que habíamos visto el año pasado en una de las últimas guías, ¿cierto? Que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Miremos de qué nos está hablando este problema. Dice así, un proyectil tiene una masa de 55 kilogramos. El proyectil es lanzado desde un cañón con una velocidad de 770 metros sobre segundo. La longitud del cañón es de 1.5. Entonces, si la fuerza y la aceleración son constantes, calcule la fuerza. Entonces, ¿qué pasa? La velocidad inicial de ese cañón va a ser 0 porque él pues no ha sido disparado todavía. Ya cuando se dispara, tiene una velocidad de 770 metros sobre segundo, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la distancia? Pues en ese caso es lo que recorre él en el tubo del cañón, que sería 1.5. Me faltaría por hallar la fuerza, ¿cierto? Entonces dijimos que la fuerza es igual a masa, que ya la conocemos, por la aceleración. Bueno, la aceleración no la conozco, pero de esta formulita yo puedo despejar la aceleración porque conocemos velocidad final, conozco esta que es 0, conozco la distancia, ¿cierto? Entonces simplemente sería despejar esta, que recordemos cómo sería despejarla. Como esta vale 0, pues simplemente sería estos dos, pasarlos a dividir, mírelo acá. Entonces sería 770 metros sobre segundo todo al cuadrado dividido 2 multiplicado por la distancia que es 1.5. Y mire que esto me tiene que quedar en qué, en unidades de aceleración. Metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado y dividido metros. De estos metros al cuadrado cancelo uno con los de acá y me queda metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya se sería la aceleración. Miren, la aceleración va a ser igual a qué? A este valor. A 197.633.33 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya simplemente la fuerza sería multiplicar esos 55 kilogramos por ese resultado de la aceleración y esto me queda en newton. Ya, listo. Bueno, ¿cuál es el peso de un paquete de...? Bueno, esto es muy fácil. El peso de un paquete de tantos gramos, ¿cierto? 3.350 gramos en este caso. Entonces simplemente es multiplicarlo por la gravedad, pero esto pasarlo a kilogramos. Y para pasarlo a kilogramos simplemente lo dividimos por 1000. Mire lo que dice aquí. Como 3.350 gramos que tenemos acá, entonces sería 1 kilogramo son 1000 gramos. Mire que gramos arriba y gramos abajo los puedo cancelar. Eso es lo que debo hacer. Entonces cancelo este y este. Simplemente sería dividir esto entre 1000 y me da que 3.350 gramos es lo mismo que 3.35 kilogramos. O sea que el peso simplemente sería eso,
multiplicado por 9.8 y ya, me quedarían que en kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, que son newton. Y por último vamos a mirar el ejercicio número 4. Entonces mire lo que dice. Tenemos un bloque liso de madera que se coloca sobre una superficie también lisa de madera. Listo. Y se encuentra que debe ejercer una fuerza de 14 newton para mantener el bloque de 40 newton de peso moviéndose con una velocidad constante. Entonces, el bloque de madera pesa 40 newton y por acá tenemos una fuerza que sería como la resultante, ¿cierto? Entonces, mire lo que está pasando ahí. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento? Habíamos dicho que la formulita es esta. Fuerza de rozamiento es igual a esa U multiplicado por esa fuerza N, ¿cierto? Que en este caso sería el peso. ¿El peso es cuánto? 40 newton. Y la fuerza de rozamiento que me están diciendo que es de 14, o sea, la que tiene pues el material de la mesa, digámoslo así, ¿cierto? La mesa, es una mesa. Entonces simplemente despejo esta sería esta fuerza que es 14 y lo dividimos por el peso que son 40, o sea que el coeficiente de rozamiento en este caso serían 0.350. Como es un coeficiente, eso no lleva unidades. Miren que estas dos se cancelan, eso no tiene unidades. Ahora me están diciendo en la parte B que si un ladrillo de 20 newton de peso, o sea le estamos agregando 20 newton más a ese de 40 que tenemos, se coloca sobre el bloque, ¿qué fuerza se necesita para mantener el bloque y el ladrillo moviéndose con velocidad constante? Entonces simplemente sería, ya conocemos que el coeficiente de rozamiento de ese material donde están montados los bloques es de 0,350. Entonces simplemente sería, hago la suma de los dos, del peso de los dos, y lo multiplico por ese coeficiente. O sea, me están diciendo que cuál sería la fuerza de rozamiento, que sería esta. Pues le puse la A, pero inclusive le podríamos haber dejado la misma letra R, ¿cierto? Entonces sería U, que es este, multiplicado por la suma de los dos. ¿Por qué de los dos? Porque es que tenemos uno que pesa 40, pero encima le montaron otro más que sería de 20 newton, muy sencillo. Bueno, entonces ya les dejo para que ustedes observen el punto número 5, pues en realidad pues tampoco es tan complejo, ya es simplemente de hacer unas multiplicaciones. Y para lo del taller, pues entonces se guían por los ejemplos anteriores. Muchos éxitos pues con la solución de esta guía, muchachos.